Muy bienvenidos a la mesa número 4 de este cuarto Simposio Nacional de la Danza que estamos, vamos a decir, emitiendo desde San Salvador de Jujuy, en el norte de la República Argentina. Porque, bueno, por estas cuestiones de la pandemia es una edición 100% virtual. Nos hubiera encantado estar juntos, abrazarnos. Van a ver en esta mesa 3 personas que realmente tienen tanto para decir que podríamos estar varios días conversando, pero bueno, ya le van a sacar el jugo a esta maravillosa mesa. Esta mesa número 4, en donde vamos a hablar de las influencias en las danzas argentinas de nuestros hermanos limítrofes, en esto que hemos dado en llamar préstamos culturales, y donde hablamos acerca de la permeabilidad de las fronteras. Las fronteras las han puesto los hombres. Las comunidades ya existían antes de que existieran las fronteras, entonces es un tema bastante vidrioso y bastante difícil de abordar, pero que hemos pensado desde la Academia Nacional de Folclore, hemos pensado que es necesario abordarlo para que podamos tener una clara definición de identidad cultural más allá de nuestras limitaciones geográficas, más allá de todas estas situaciones que se nos van presentando en el día a día. Hemos de ver, ahora durante la charla seguramente se van a dar cuenta ustedes cómo vamos a abordar la manera en que nosotros pensamos que nos influyen las danzas extranjeras, pero también está Darinka Liberona, que es de Chile y que nos va a contar de qué manera nosotros influimos sobre las danzas de Chile. Está el profesor Rodolfo Rebollo, que nos va a hablar de las cosas que nos están pasando acá en nuestro Jujuy, y por supuesto Silvia Barrios, que conoce como nadie todas estas situaciones y conoce perfectamente bien todo el contexto y situación en las provincias del norte y por supuesto en el resto del país. Así que solo hacer una brevísima introducción. Nosotros hemos empezado a ocuparnos del tema cultural de la migración o de la inmigración recién después de la segunda mitad del siglo XX. Hasta ahí, desde 1869, donde fue el primer censo nacional, siempre hemos tenido en cuenta la migración desde los países limítrofes hacia la Argentina. Y siempre se ha clasificado según el impacto económico o la importancia demográfica que estos producían. Entonces, se clasificaban, por ejemplo, los paraguayos entraban a trabajar en el algodón, en el café y en el arroz de la zona mesopotámica, Formosa, el Chaco y las provincias de la Mesopotamia. Los bolivianos venían a trabajar en el tabaco y en el azúcar del noroeste de Argentina, en Jujuy, Salta, en Tucumán. Los chilenos entraban hacia la zona de Cuyo y al sur, trabajando en la horticultura, en la cosecha de peras y manzanas del sur de Mendoza, Río Negro, Neuquén,
y en la parte patagónica, en todo lo que era la explotación minera y del petróleo. Por supuesto, durante esos años, claramente toda esa migración proveyó a la Argentina de la mano de obra que no teníamos. Era época donde había, en todo el país había un habitante cada 20 kilómetros, una cosa loca. Entonces, siempre se consideró en los censos el impacto, repito, económico de las migraciones. Los uruguayos no iban al campo, los uruguayos iban generalmente a las ciudades, Rosario, Buenos Aires, a las más grandes, a trabajar en servicios. Entonces, había una pequeña diferencia y bueno, hoy lo notamos con la influencia, ¿no? Toda esta migración fue constante y espontánea a lo largo de muchísimos años y en líneas generales siempre se notó que en el contexto de frontera muchas veces los ciudadanos extranjeros vivían en su país de residencia pero trabajaban en la Argentina. Entonces iban y volvían diariamente. Pero a medida que se iban insertando hacia dentro del territorio, empezó a surgir este concepto de los trabajadores golondrina. Entonces, por ejemplo, el cosechero boliviano que venía para la zafra del azúcar en los ingenios de Jujuy, seguían luego hacia Mendoza para trabajar en la cosecha de la papa y pasaban, y así iban y volvían dentro del territorio, con lo cual ya su estadía dentro del país era mucho más larga. Generalmente los jóvenes llegaban, siempre hablando de países limítrofes, lo mismo nos pasaban con el europeo que llegaba, obviamente en las mismas condiciones, ¿no? Pero bueno, acá nos ocupan nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces, al ya el hombre estar más tiempo dentro del territorio nacional, ya se iban consolidando las familias o ya buscaban un lugar de residencia y ya aquellos que habían dejado la familia en su país de origen, por cuestiones económicas, tener que salir a buscar el sustento diario y venían a este país en ese momento que había trabajo para todos y estábamos llamando a la humanidad a instalarse en la Argentina, ya empezaron a instalarse y a moverse estacionalmente. Ya se instalaron en la Argentina y se movían por estaciones trabajando según su especialidad y según donde fuera. Si trabajaban con la agricultura, era mucho más notable porque iban de cosecha en cosecha, pasando de la puna salteña con papa a la selva jujeña por el azúcar, volvían a Salta por el tabaco y seguían así hasta incluso la vendimia o todo lo que era frutihortícola. Recién en los últimos años del siglo XX, en los últimos censos del siglo XX, se empieza a considerar a la migración desde el punto de vista etnográfico y entra a tallar y entra a jugar el concepto cultural, ¿no? En donde nos vemos inmersos como folcloristas. Y dentro de ese concepto cultural empiezan a jugar nuestras tradiciones y las tradiciones de quienes vinieron a formar parte de nosotros. Y es aquí donde a veces pasan las cosas que nos confunden. Así que este es el sentido de esta mesa, que podamos hacer un abordaje integral de la problemática y poder conversar un poco, quizá desapasionadamente, porque uno dice, me siento invadido. En el contexto de frontera nos pasa en toda la frontera del país, pero si ustedes conversan con un chileno, con un boliviano o con un uruguayo o con un paraguayo, nosotros hacemos lo mismo. Entonces, bienvenidos y empezamos esta mesa
con la profesora Darinka Liberona Mena. Darinka, tus 15 minutos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer primero que nada la invitación. Es un honor para mí estar compartiendo con gente tan conocedora, con tantos saberes acumulados en estas 3 personas con las que estoy compartiendo esta mesa. Para mí es un verdadero honor. Además, de traer mis humildes saberes para poder transmitir cómo desde Chile traemos y tenemos nuestras tradiciones, nuestras danzas, y poder aportar a esta temática que es la que nos convoca esta tarde. Entonces, si ustedes me permiten, voy a comenzar haciendo una pequeña introducción, así como la que hacía. Quiero colgar un poquito de lo que estaba diciendo recién Sergio, entendiendo cuál era la convocatoria. Día a día somos impactados por nuestro entorno, por nuestros contextos históricos, políticos, sociales, culturales, ambientales, y esto ha sido desde siempre. Somos impactados desde lo individual hasta lo colectivo, desde lo colectivo a lo individual. Hay toda una ida y vuelta. Nosotros mismos impactamos en el otro en cada momento. Impacto y soy impactado. Como les decía, siempre es como de ida y vuelta. Argentina y Chile son países hermanos que no solamente comparten una larga frontera y un enorme legado histórico, sino también una importantísima herencia cultural. Y nos impactamos de ida y vuelta desde siempre. La cultura es un valor universal, pero al mismo tiempo también nos ayuda a desarrollar nuestras propias identidades. Reconocemos lazos comunes y al mismo tiempo nuestras particularidades. La danza folclórica es una hermosísima manifestación de todo aquello. Tomaré como referencia, ahora que voy a compartirles una presentación, tomaré como referencia entonces esta frontera política, que es la frontera que nosotros, los seres humanos, hemos colocado entre Argentina y Chile, para poder invitarlos a un viaje por las expresiones músico-coreográficas a lo largo de toda esta franja. Voy a ser lo más sintética posible, porque tenemos muchísimo material. Nuestros países hermanos han compartido muchísimas cosas y las siguen haciendo. Haré hincapié entonces en este impacto recibido desde el otro lado de la cordillera, es decir, desde el lado chileno. Cómo nosotros los chilenos hemos recibido este impacto y estos préstamos culturales y esta permeabilidad donde hemos sido impactados de ida y vuelta. Este será entonces un recorrido general histórico-geográfico, y luego me voy a detener en algunos de los más emblemáticos préstamos culturales que tenemos ambos países, como son, por ejemplo, hablábamos hace un ratito, la sajuriana. Y les traigo un pequeño regalo también acerca de la sajuriana. También vamos a pasar a el chamamé. Y como van a ver cuál es este fenómeno que impactó en Chile y de qué manera nos impactó a nosotros esta hermosa manifestación músico-coreográfica que es el chamamé. Y además patrimonio cultural de los argentinos. Y por supuesto, la cueca. Así que vamos a llegar para ahí, voy a empezar a compartirles esta presentación de PowerPoint. Vamos a ir viendo, a ver si puedo. Eso es. Ahora sí. Muy bien. Estuve trabajando para poder compartir con ustedes una vez que me invitaron a este simposio, que además de sentirme muy honrada, para mí es una gran responsabilidad poder transmitirles, y yo pensé en estas cosas de esta permeabilidad. La permeabilidad, como les decía antes, no solamente es de ida, es también de vuelta. Entonces me parecía que tenemos danzas de ida y de vuelta. Hice una revisación de una larguísima lista de un repertorio que vamos a ir pasando, lo vamos a adentrarnos ya mismo, pero quisiera que ustedes tuvieran la oportunidad de entender un poquito cómo nosotros
definimos nuestras áreas geográficas, culturales, y en este caso para las danzas folclóricas. Acá tenemos un mapa, y acá es donde vemos una frontera gráficamente. Entonces, tenemos la zona norte, la zona central y la zona sur. Es así como definimos en Chile para poder geolocalizar cada una de las manifestaciones culturales, musicales y en este caso músico-coreográficas. Voy a ir entonces rápidamente para la zona norte. Acá tenemos esta zona norte que, como ustedes pueden ver, limita geográficamente con Bolivia, con Perú y con Argentina, la parte norte. En esta zona norte, y acá solamente voy a hacer una pasada muy rápida, porque seguramente ustedes que son de ahí del norte, tanto Rodolfo, Silvia, Sergio, ustedes tendrán muchísimo y más riquísimo material para compartir, pero yo desde el lado chileno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué tenemos en este impacto? Nuestros pueblos indígenas, pueblos originarios, perdón, ellos tenían otro concepto de lo que es frontera, estas otras visiones de lo que es frontera, a lo que tenemos hoy, por supuesto. Y ellos se influenciaron, sin duda, de aquí para allá y de allá para acá. Tenemos el huayno, que es una manifestación que tenemos en común. Un huayno, vamos a ir mirándolo, ahí tenemos este huayno que en Chile también se le dice trote. Entonces tenemos este trote y este huayno, que es una danza que ustedes seguramente la tienen muy clara. En Chile también hubo una especie que Margot Loyola, en sus investigaciones, encontró un huayno acuecado. Mira qué mezcla, y acá es donde tenemos, ¿no?, esta combinación y este impacto cultural. Un huayno acuecado, es una especie muy, muy particular, que en esta búsqueda de estas influencias de ida y vuelta me lo fui encontrando. Luego tenemos el tema del trenzado de la vara, que para ustedes probablemente se asemeje, o sea, es muy similar a lo que es el baile de las cintas. En Chile se le dice el trenzado de la vara o la vara, perteneciente o creado en una cofradía devocional de danza promesante llamado cuyaca. Las cuyacas significan en aymara hermanos. Eran un grupo, ellos imitan a un grupo de pastoras, por eso son esos trajes de culturas precolombinas, por supuesto, y incorporaron esta mudanza por allá por 1932. Esta mudanza, es decir, esta opción de ponerle una figura trenzando estas cintas. Esto es contemporáneo. Estas cuyacas, entonces, tenemos esto, ojo, he encontrado también referencias respecto de este trenzado de vara que nos hablan de cuestiones como un poco más antiguas y que tienen mucho más que ver con los pueblos originarios. En este caso, estamos hablando de un antecedente que nos proporciona las investigaciones de Margot Loyola en su libro 50 danzas tradicionales y populares de Chile. Vamos a seguir entonces avanzando bueno, tengo poquito tiempo, de verdad pensaba que iba a poder hablarles un poco más, así que vamos rápido. Y vamos a ir a la zona central. Una zona central donde voy a arrancar, no me voy a remitir a la Patria Vieja, ni a épocas que tienen que ver, que son anteriores a la época independentista, porque ahí tenemos otra cosa y realmente da para hacer una exposición aparte. Entonces, vamos a arrancar por esta Patria Nueva, que en esta época independentista, que tenemos Patria Vieja, la Reconquista y la Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. Bien, en esta parte de la Patria Nueva vamos a encontrarnos con todos estos impactos traídos desde la República Argentina, maravillosos y absolutamente conocidos por todos, y sabemos muy bien que estas danzas son conocidas por todos. Acá voy a mencionarles algunas particularidades. Entonces tenemos el cielito que nos trajeron ustedes, tenemos el cuando, ¿sí? Este cielito que estamos viendo acá en esta otra fotografía, en esta segunda, es una versión que se encuentra en la parte de Chiloé. Chiloé, que acá yo no lo logro ver, pero es la parte del archipiélago donde dice los lagos está abajo, es un archipiélago al sur. El cielito tuvo un área de expansión desde la zona central y bastante más para el sur. Ahora, en esta especie que tuvo mayor vida,
está ubicado ahí en la zona de la Isla Grande de Chiloé. Este cielito que vemos bailar acá por estos pobladores de esa zona. Bien, ustedes nos trajeron también la sajuriana. Respecto de la sajuriana, es acá donde voy a hacer un apartado y vamos a pasarlo. Acá tenemos sajuriana, una versión más criolla y popular de la sajuriana. ¿Qué pasó con esta sajuriana traída por el ejército de San Martín por allá por 1817 junto con todas estas otras danzas, ¿no? Nos trajeron toda esta diversión a nosotros. Nosotros la adaptamos y este préstamo cultural fue apropiadísimo. Entonces después voy a hacer un apartado especial donde voy a mostrarles, si es que hago a tiempo, y porque eso voy a ir un poquito más rápido, vamos a hablar específicamente de la sajuriana, y ahí va un regalo después para todos. Y el pericón o pericona. En este caso tenemos pericón por un lado, ¿sí? Como una danza que es similar al pericón argentino, y por otro lado tenemos la pericona. ¿Sí? La pericona es una danza que también en la zona sur de la parte del archipiélago de Chiloé está instalado ahí, se quedó instalado ahí. Por un lado nos dice Margot Loyola de que es una danza diferente creada por la gente del lugar y que tiene este nombre de pericona, que se baila en cuartos y con pañuelo, que no tiene que ver con, digamos, con esta otra danza que es una danza de 6 parejas, una danza de cuadrilla, una danza como que tiene otra cosa. Pero, ¿qué pasa? Hay otros investigadores que dicen que no, que está desprendido del pericón, lo que pasa es que en un formato de menor cantidad de parejas, con el aditamento del pañuelo. Entonces tenemos estas dos visiones. Por un lado, Margot, que nos dice que son danzas diferentes, y por otro lado, otros investigadores de la misma zona de Chiloé, del conjunto de Angelmó. Ahora después, al final de todo, tengo ahí todo un listadito de la bibliografía consultada para esto. Vamos a seguir avanzando porque si no, no voy a hacer a tiempo. Tenemos sombrerito, que es otra de las piezas que tenemos en común con Argentina. Acá, perdón. Ahí está. Esta es una versión bailada por nuestra compañía artística, así que lo que están viendo acá es una puesta escénica de lo que es el sombrerito. Refalosa, perdiz o gato, perdiz, que para nosotros en realidad durante la época del siglo XIX fue más conocida por perdiz que por gato. Gato mismis no lo conocimos tanto, ni por mismis, sino que lo conocimos más como perdiz. Pero hoy por hoy, ¿qué pasa? Hoy por hoy sí lo conocemos como gato. Es decir, la influencia de la danza argentina es más clara a partir de, por supuesto, de la época de los estudios y de las escuelas de folclore en Chile. Estamos hablando de que gato ya lo mencionamos en el siglo XX de lleno. El pollito es una danza que se desprende del gato y es una especie bien particular, que también cabe que alguna vez la podamos abordar con mayor detenimiento. Tengo un material muy rico, recopilado e investigado por el profesor Osvaldo Jaque Figueroa, donde podremos darle un abordaje. Es una danza muy particular, muy poco abordada, mostrada y, digamos, exhumada, rara vez exhumada, porque no tiene vigencia, por supuesto. Vamos a ir entonces acá haciendo todo este pimponeo, vamos a la zona sur, Chiloé y la Patagonia. Y acá seguimos con estos préstamos culturales, pero acá tenemos una cosa realmente como muy particular. Primero, este trin-trin, tras-trasera o tras-tras, que está absolutamente ligado y vinculado con la firmeza argentina, ¿sí? Donde se le dan órdenes y demás. En Chile también se lo escuchó llamar como la zapatera o zapatero, ¿sí? Se lo escuchó llamar de esa manera. También está ubicado más bien en la parte del archipiélago y en el sur de Chile. Esta ranchera popularizada en Argentina, por supuesto que se la trajeron a la Patagonia, que fue el lugar donde tuvo mayor arraigo. Y ni que hablar del chamamé. ¿Qué me dicen del chamamé? Viene del humedal a la Patagonia, vaya viaje que se pegó. Bueno, sabemos que por ahí realmente, digamos,
que empezamos a conocer acerca de esta manifestación por allá por principios del siglo XX. Seguramente con las migraciones argentinas para el lado patagónico, pero hoy por hoy tenemos habemos chamamé chileno. Esto quiere decir que en Chile se baila con una cadencia particular propia, y también tenemos la composición y la creación de chamamés chilenos. Si pudiéramos ver o escuchar un videito, bueno, si hacemos a tiempo, se los regalo al final, pero en realidad quiero profundizar en otras cosas. Vamos ahora sí para la sajuriana esta que estuvo bailando Sergio en algún momento. Vamos a entonces hablar de esta sajuriana en Chile, por supuesto traída por el Ejército Libertador y que tuvo vigencia entre Coquimbo y Chiloé. Aquí podemos ver en el mapa, y así seguimos hablando de estos regalos y estos préstamos culturales, préstamos apropiados, porque terminan siendo apropiaciones culturales a través y a lo largo del tiempo. Centros urbanos, campesinos, predominó en Santiago y alrededores, ahí podemos ver en el mapa y vamos a tener mucho más claro esto. Las consideraciones generales de la sajuriana en Chile, a diferencia de en Argentina, acá en Chile tuvimos una explosión respecto a esta danza. Y vamos a ver en la siguiente filmina una cantidad de nombres con la que podemos conocerlo, y además les voy a mostrar un video con una de esas variantes rescatadas por Margot Loyola. Así que, si a ustedes les parece, me parece que esto me lo voy a saltear para poder seguir avanzando en la parte linda. Miremos estos nombres y variantes de la sajuriana, están acá, catalogados de alguna manera por cada zona. Acá lo que tenemos al lado izquierdo es el nombre de las localidades donde se la escuchó nombrar, ¿sí? Y al otro lado el nombre que ha tenido esta sajuriana. Miremos esta explosión. Sajuriana, sanjuanina, sanjuliana, sinjuriano, sinjurino, securiana, securia, secudiana, sinjuriana, sajuria, sijuria, sijuria de pañuelo, sajuriana de pañuelo, sajuriana de chingana. Una cosa tremenda. Y tenemos una variante, es decir, que y no todas son iguales, si bien comparten quizás algunas cuestiones que son más o menos comunes entre todas, hay mucha variabilidad coreográfica. Lo que sí es bimétrica en todos los casos, nosotros todo es copla-estribillo, copla-estribillo, en general es bastante así. Aquí es donde yo quiero voy a salirme de acá y les voy a mostrar, si es que les voy a poder compartir ahora mismo. ¿Sigo compartiendo? Disculpen, ¿estoy compartiendo pantalla todavía? ¿Sí? Bien. Acá está entonces. Todavía estamos viendo la base del PowerPoint. Ah, perfecto. Entonces, disculpen que acá voy a poner, entonces tengo que hacer el stop share y voy a compartir el video. Ahora sí. Ahora sí lo van a poder ver, ahí está con ustedes. Entonces, esta sajuriana de pañuelo que se llama La Tejedera, recopilada por Margot Loyola Palacios, y esta versión escénica es de la compañía que tengo el honor de dirigir, que se llama Aires de Chile. En escena, un gran profesor y bailarín, Patricio Maldonado, y su humilde servidora.
Muy bien. Ahora sí, espero que les haya gustado. Era un pequeño regalito que quería hacerles respecto de esta sajuriana. Es el último concierto que dimos en el año 2019. Ya después de eso vino la pandemia y lamentablemente no pudimos subir más arriba del escenario. Así que espero que les haya gustado esa versión. Esa versión está basada, no tiene demasiadas, solamente tiene nuestros cuerpos y nuestro impacto cultural. No tiene demasiadas estilismos. La verdad es que no quisimos ponerle más que la presencia escénica y por supuesto una cuestión estética que va con otras cosas escénicas. No hicimos demasiados retoques, así que lo que ustedes están viendo ahí es una proyección folclórica, digamos que bastante poco intervenida, digamos. Eh, una cueca chilena es lo último que me está faltando. Yo no sé si ya estoy fuera de tiempo, estoy pasada de tiempo, ya me pasé mal, ¿no? Sí, pero 2 minutitos más. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para poder terminar les voy a seguir compartiendo lo que es el PowerPoint de... Estábamos acá ya habíamos pasado por todo esto, muy bien. Entonces, la cueca chilena. Acá tenemos nuestra gran danza latinoamericana. Carlos Vega nos honró con una gran frase diciendo que si no hubieran suficientes motivos para admirar a mi país, bastaría con la cueca chilena. Entonces, yo con esa gran frase me quedo, me la guardo y la pongo en un moño. Somos coautores, según estas investigaciones y según lo que estudia Carlos Vega, nos pone en el centro de coautores de esta gran danza latinoamericana. Estamos viendo un cuadro de Manuel Antonio Caro, 1870 y pico, más o menos lo que están viendo recreado en este cuadro, por supuesto, hecho maravillosamente. Cueca chilena llega a Chile, nos llega a Chile desde el Perú y esas son como, digamos, las apreciaciones que son más aceptadas. Hay un sinnúmero de hipótesis y demás, la más aceptada es esta, proveniente del Perú, 1824, 1825, popularizada y se evoluciona, nosotros la transformamos, la amasamos y la hicimos a nuestra usanza. Recién en 1856 se publica la primera samacueca realizada por un autor chileno. Esto quiere decir que en los primeros lustros, en las primeras décadas, nosotros bailamos y nos enamoramos de la samacueca que nos venía desde el Perú, de la peruana. En 1879, la zamacueca chilena, quizás se llamaba zamacueca chilena o chilena, deja en el Perú de llamarse como tal y empieza a llamarse marinera a causa de este conflicto de la Guerra del Pacífico. 1979, miren cuánto pasaron, 100 años para que esta gran danza recién fuera declarada danza nacional por un decreto emitido en una época tremenda de la historia chilena. Esas paradojas que tiene la historia, ¿no? En un momento tremendo que estábamos viviendo de una dictadura, tenemos declaración de nuestra danza nacional, que no la tuvimos antes. Bien, pero no importa, el pueblo ya la había coronado hacía mucho rato, y eso es lo más importante. Bien, entonces tenemos variantes de cueca, bien, impacto, acá es donde tenemos desde el norte hasta el sur, tenemos una diferencia de variantes, cuecas nortinas, cuecas pampinas, nosotros le decimos pampa al desierto, así que no es lo mismo que la pampa de Argentina. Cuecas mineras un poquito más hacia el sur de la zona de la zona minera. Todo lo que hacemos impacta en nosotros, entonces tiene estas características diferentes. Marco Loyola decía una cosa, y esto como para poder redondear todo lo que estoy diciendo, que hay tantas cuecas como gente que la baile. Es así, y eso es absolutamente cierto. Tan única es, y tan única que cada uno de nosotros, es decir, yo misma puedo bailar hoy una cueca y mañana bailo otra. En este minuto bailo una cueca y dentro de 2 minutos bailo otra cueca. Es un evento que no se vuelve a repetir. En el sur tenemos, por supuesto, cueca chilota, cueca patagónica o cueca de la Patagonia. Ahí tenemos bastante en común. Yo diría que bailamos exactamente casi la misma cueca.
En otro momento hablaremos de los atuendos, porque me parece que también es una temática para abordar absolutamente, especialmente hablar de ello. Variantes en la zona central, Dios mío, acá explotó, ¿para qué? También tendríamos que hablar eternamente de todas las variantes que tenemos, sobre todo en la zona central. Guasa, criolla, centrina, porteña, esta porteña, chora brava, urbana o chilenera que hemos exhumado en los últimos años y que ya venía existiendo desde principios del siglo XX. Nos ha traído otra sensualidad, nos actualizó la sensualidad en la danza. Bien, y después todo un sinfín de cuecas que vale mucho la pena detenernos porque son, pero no lo vamos a hacer ahora porque estoy muy pasada de tiempo y la verdad es que no quisiera quitarle tiempo a mis colegas que hay seguramente tanto para compartir. Bueno, de la cueca acá tenemos nada, los elementos básicos más allá de lo regional, más allá de la variante, más allá de todo. Acá tenemos estas 7 etapas, más un paseo prólogo que fue lo que le agregamos. He terminado con, por lo menos, de exponer esto, y si tuviera 1 minuto 40, que es lo que dura la cueca, les hago el regalo de una cueca chilena, si es que hubiera tiempo. Nada más. Te pido por favor la retengas, la vamos a ver al final porque quiero hacerte 4 consultas de esta exposición que nos has hecho tan maravillosa y que realmente seguramente los colegas van a coincidir conmigo, nos resuenan tantas cosas adentro, ¿no? No solo de nuestra época de estudiantes, sino en la medida que fuimos buscando y buceando e insertándonos en la danza folclórica, cada vez nos encontramos más parecidos o con estas cosas. Y sí, respecto a lo que decías del vestuario, te veía bailar en esa sajuriana y veo mucho hoy a una forma en que están utilizando las mujeres salteñas de utilizar un vestuario que es muy similar a ese, que realmente me parece hermoso y maravilloso, ¿no? Bueno, sigamos adelante, volveremos, Darinka, sobre este tema. Cómo no. Muchísimas gracias. Le doy paso al caballero de la mesa. Profe Rodolfo, adelante. Muy buenas tardes. La verdad que impresionante la exposición que hizo Darinka y ver la influencia que nuestras danzas folclóricas tuvieron en Chile. Realmente, más allá de que uno lo haya estudiado, el tiempo planteado por ella, la verdad que emociona a lo que estamos en el folclore. No, por lo menos a mí me emociona. En mi caso, en principio coincido con lo que estabas diciendo, Sergio, y lo reafirmó Darinka, que las fronteras las puso el hombre. Entonces, no puede haber una línea demarcatoria, sea física, que diga hasta acá llegamos y de acá para allá. Es muy difícil. Lo que sí tenemos que ver es, cuando hablamos de esos préstamos culturales, y no hay un cambio como nos estuvo mostrando Darinka, que a lo largo del tiempo fueron surgiendo cambios y la hicieron suya, que cambiaron de ritmo, vestuario y un montón de cosas, es el poder respetar el origen. Específicamente en este momento voy a hablar de lo que tiene que ver que en todo el noroeste argentino, digamos, está colmado es con la saya y el caporal, que es una danza muy linda, muy colorida, pero muchas veces como que no se respeta primero el origen. Partamos de la base, que es una danza de creación, no es una danza folclórica tradicional boliviana, es una danza de creación,
fue creada por los hermanos Víctor y Vicente Estrada Pacheco, allá por 1960. En 1969 la presentan artísticamente por primera vez en La Paz, Bolivia. Hay que diferenciar lo que es la saya de lo que es el caporal. La saya sí es una danza ancestral que tiene connotaciones africanas que tienen que ver con el intercambio cultural en Bolivia. Lo del caporal sí es una creación. Es muy bonita, como les decía, se baila en muchísimos lugares. ¿Qué es lo que por ahí sucede acá sobre todo en Jujuy? En los cursos para el carnaval, sobre todo los cursos que se hacen en los valles, acá tanto en la capital como en la zona del ramal, es tan grande esa penetración que en algunos casos, estuve recabando información, hubo cursos donde había 3 comparsas tradicionales y 60 de caporales. Es muy grande esa influencia y en muchísimos casos como que se la adapta y se la toma como si fuera nuestra. Es más, vos por ahí, si vas un poco más al sur, hay mucha gente que cree que la saya o el caporal es de Jujuy. Y lo cual es completamente erróneo, porque lo que tenemos que hacer primero es reconocer el gran trabajo que hicieron los hermanos Estrada Pacheco y que la verdad gustó y muchísimo. En los cursos acá en Jujuy, en Salta también era muy parecido, estaban las comparsas que acá se las conocía como los plumudos, que eran los trajes hechos con plumas, grandes ornamentaciones y con música acompañada por tambores, casi como un ritmo indígena. Como les decía, ahora nos encontramos con que eso ha ido desapareciendo y es cada vez mayor esa influencia y pasa lo mismo en el ramal, más allá que en Ledesma todavía hay muchas comparsas de Pintín, están también sobrepasados con las comparsas de caporales, lo mismo en San Pedro y en las distintas localidades. Entonces, ya pasa más que un préstamo, una apropiación, pero distinto a lo que ponía Darinka, porque es muy factible que haya una apropiación del nombre, porque así llegó, pero hay una influencia del pueblo que le ha ido cambiando ritmo, le ha ido cambiando coreografía, entonces hay una evolución y no es lo mismo la sacuriana que nosotros conocemos a la versión que Darinka nos mostró recién. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, más allá del nombre, con la saya o con el caporal, porque tenemos que diferenciar. Ahora hay algunos que sí ya te lo presentan como saya caporal, cuando en realidad lo que están haciendo es solamente caporal. Les vuelvo a reiterar, el no hacer un reconocimiento que corresponde primero a los creadores de la danza, segundo al país de origen, porque no es que acá se le va haciendo un cambio. Todas nuestras danzas a lo largo del tiempo sufrieron un cambio. Acá se baila exactamente igual, los trajes se hacen igual, muchos que están con los estudios donde se enseñan saya, inclusive hacen la confección de los trajes en Bolivia, entonces digamos que no hay ningún cambio y dejar un poquitito en claro que no es algo que nos pertenezca, porque sería sobrepasar sobre los autores, por reiterar, y el país de origen está muy bien
marcado y delimitado. Entonces, yo sé que en este simposio va a haber gente de todos lados. Informarles un poquitito de qué se trata. Me ha pasado por ahí haberse reunido con gente que mal informado, inclusive muchas veces por los mismos jujeños que salen mostrando como si fuera de Jujuy el caporal. Entonces por ahí te preguntan, no, no es de Jujuy. Se baila, y no solo se baila en Jujuy, se baila en el norte de Chile, se baila en Perú, se baila en distintos lugares de la Argentina, no solamente en Jujuy. Pero que quede claro eso, que no es algo que nos pertenezca, no pertenece a nuestro folclore, y tenemos que ser respetuosos del trabajo que se tomaron los hermanos de Cada Pacheco en la creación de esta danza. Es muy linda, es muy alegre, es muy vistosa, tiene muchísima fuerza, pero siempre respetar lo que tiene que ver con ese origen para que no se dé una mala información. Vuelvo a reiterar, porque me ha pasado que gente ligada al folclore muchas veces me ha preguntado y creía que era de Jujuy porque hay gente que la vende como si fuera de Jujuy. El hecho de que se la baila acá no quiere decir que sea una danza jujeña, una danza que pertenezca al folclore argentino. Entonces, dejar claro eso, respetar en este caso que tiene creadores, respetar el país de origen. La verdad que más que nada lo mío estaba centrado en contarles un poquitito sobre lo que tiene que ver de la influencia, en este caso, que recibimos sobre todo de la saya. Pasa muy similar también con el timbu, pero que también hay grupos que lo están trabajando, y también hay que reconocer que son danzas bolivianas. Les corresponden a ellos, tenemos que ser respetuosos de ellos. No podemos sobrepasar y tratar de mostrar como si fuera nuestro. Está perfecto que lo bailen, que lo hagan, eso es indiscutible. Lo que hacemos danza, tenemos esa posibilidad, yo eso no lo discuto. Sí, el hecho de que no se respete, que tiene creadores y que tiene un país de origen. Yo quisiera agradecerte, Sergio, agradecerle a Ale Gutiérrez por la invitación de poder participar en este simposio organizado por la Municipalidad de acá de San Salvador de Jujuy y la Academia Nacional del Folclore. Más que nada, mi intención era aclarar un poquitito esto. No estoy en contra de la saya, el caporal, que eso quede claro. Sí estoy en contra de que se quiera apropiar de algo que no nos corresponde. Si nosotros lo hacemos y damos el origen que corresponde, esta es una danza boliviana. Es más, en el caso del caporal, que tiene creador y se respeta eso, me parece perfecto. El asunto de respetar y que la gente que participa ahora del simposio sepa que esta es una danza boliviana y en el caso de los caporales, con creadores. Muchísimas gracias. Gracias, Rodolfo, gracias. Bien, muy clara la exposición. Me gustaría agregar una sola cosita, ¿no? De la conversación con colegas, investigadores y amigos vinculados a la danza folclórica en Bolivia. También esta ida y vuelta es clarísima y vamos a ver una danza boliviana que nos hemos apropiado del mismo modo que Chile se apropió de nuestra sajuriana. Nos hemos apropiado nosotros del taquirari, pero llevó un proceso de adaptación de más de 80 años y hoy está claro, los salteños tienen una forma de taquirari, los jujeños tenemos una forma de taquirari
en Chile hay una forma de taquirari. Pero está claro que hasta nuestros propios colegas en Bolivia están preocupados por la forma en que esta expresión coreográfica de los caporales ha ido tapando sus propias danzas tradicionales, al punto tal de que hoy solamente es esto lo que se muestra en otros lugares. Entonces hay una honda preocupación también en muchos colegas, ¿no? Bueno, vamos Sergio, perdón, discúlpame, sí, una pequeña comentario nada más respecto de lo que decía Rodolfo recién y de lo que estábamos charlando de lo que es esta saya caporal. Es un fenómeno que también sucede del lado chileno. También estamos apropiándonos de esta manifestación y vamos a ver, esta saya caporal de esta creación, ¿no? De acá de hace poco, de hace pocos años, la vemos en los escenarios en muchos bailes folclóricos chilenos, como una danza también que se baila casi como propia, y se la ve presente en todas las fiestas religiosas como una cofradía más de danza promesante. Eso es lo que quería decir, porque también nos sucede a nosotros. Quizás nosotros estemos más acostumbrados a ser impactados y a dejarnos influenciar, por eso para nosotros es un proceso natural el tema del impacto y de apropiarnos, el tema de la apropiación de estos préstamos culturales. Por eso, nada más quería comentarles eso para que ustedes sepan lo que pasa del lado mío de la cordillera. Así es, efectivamente. Bueno, vamos a darle paso a la última dama de la mesa, que nos va a contar de su... Silvia tiene la experiencia a flor de piel, ella la lleva adentro, así que nos va a hablar seguramente desde la profundidad de sus propios sentimientos. Silvia, todo tuyo. Gracias. Un honor estar integrando esta mesa y simplemente intentar dar una visión desde esta posibilidad que tenemos nosotros, además de ser bailarines, de tener un cierto distanciamiento, y entonces como investigadores, o como escritores, o como coreógrafos, o como gente que en algún momento desde el público mira, analiza, siente, me parece que es interesante que podamos tener este diálogo, ¿no? Entre esta cosa que posee, que ustedes han bailado la saya caporal, como la bailo yo, pero todo lo que hay adentro, esta significación, esta cuestión de las fronteras que son vulnerables, esta cuestión son capas. Por eso, en esto de lo que está profundamente metido en nosotros como individuos y como culturas, yo quiero decir que todos estos pensamientos, estas reflexiones, nosotros las tenemos como gente que de alguna manera pertenece a las culturas centrales, a la cultura occidental o accidental, diría Mafalda, cristiana, que habla español, que conoce las instituciones y las leyes, por lo menos relativamente. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros pulso este ímpetu que tiene, por ejemplo, esta danza de los caporales, cuando nosotros ejercemos lo mismo con respecto a otros pueblos? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los mundos indígenas? Los mundos indígenas, dentro de nuestro imaginario, dentro de nuestras representaciones, son totalmente marginales, son preexistentes al Estado español, al Estado colonial, a las fronteras, son
centenarios o milenarios, y nosotros los tenemos ahí como guardaditos, apenas pujando con una información que muchas veces es anecdótica o pintoresquista, y entonces nos sentimos generadores y determinados por un imaginario que no los considera. Y entonces, a mí me parece interesante en esto de los préstamos y la vulnerabilidad de las fronteras, por ejemplo, tener una visión de lo que es el mundo de los chané o de los chiriguanos, que esta vulnerabilidad de las fronteras se produce no solo a nivel regional, porque la región es absolutamente dominante en este caso. Los pueblos chané, como los abaguaraníes, están en Argentina, están en el Paraguay, están en Bolivia y hasta en el Brasil. Es decir, que en esto la región es la que determina. Y el areteguazu o pimpín aparece en todas estas regiones con ligeras variantes. Pero, ¿qué es lo que pasa con los préstamos, con otros mundos, con otros planos de la existencia, con otros estratos de la realidad? A mí me parece interesantísimo, por ejemplo, sentir, comprobar, porque yo lo vivo, porque lo siento, porque escribo sobre eso, porque canto sobre eso, que los mundos de la realidad pueden tener diferentes capas como la cebolla, y en el mundo de los abaguaraníes y de los chanés esto aparece, porque yo no puedo configurar un areteguazu si es que no llamo a los animales que pertenecen a otro reino. Y si no hablo, si no encarno, si no me visto, si mi máscara no tiene una realidad de un animal, si la energía de ese animal no se integra a mi danza, yo no puedo recrear el mundo. Pero también tengo que invocar, convocar, pedir la asistencia de los antiguos. Los antiguos son los Añas Tailuzu, los Añandechi, los Añangora. Y entonces yo tengo que investirme de esa autoridad, fundirme con esa autoridad, traspasar los planos, traspasar las fronteras, y entonces sentir que esa energía me invade y es capaz de determinar la sabiduría con la que yo voy a recrear el mundo. Acá tenemos dos fronteras y tenemos dos préstamos. Lo del mundo vegetal es un poco más representado de una manera realística, porque los añas se envuelven con las lianas. Las lianas son el mundo vegetal. Yo no puedo crear que de alguna manera no están todos los reinos presentes. Entonces yo tengo no solo préstamos, influencias, sino paso de las fronteras con todos estos reinos. Me parece que esto es muy interesante para abrir los horizontes. Estos mundos que no aparecen en nuestro imaginario más que como una pequeña configuración, casi una anécdota, están llenos de potencia, de vitalidad, para mostrarnos cómo las fronteras son absolutamente permeables, como bien dice el enunciado de esta charla. Y yo les quiero hacer solamente otra mención del mundo de los chorotes montaraces y costeros, que habitan tanto la región limítrofe con el Pilcomayo de Salta, como en el Paraguay y como en Bolivia. Por ejemplo, ellos tienen las danzas para los dueños de los animales. La danza del oso, por ejemplo, para cazar el oso melero. Y entonces ellos deben fundirse con esa comunicación transpersonal que les permite
comunicarse con el dueño de los animales para que él a su vez ofrende uno de sus hijos para que el cazador pueda llevar a la familia. Entonces, acá la vulnerabilidad de las fronteras de la comunicación es absolutamente transpersonal, es intensa y es eficiente. Debe ser eficiente, eficaz, efectiva, porque de eso depende la vida que a nosotros nos es sustentada por el animal que cazo, por el pez que nos da Huichilaj, o por la tormenta que yo soy capaz de llamar, porque soy capaz de que mi voz, que es chiquitita, que es humana, pueda hacerse trascendente cuando la comunicación debe necesariamente traspasar la frontera. Entonces, para después volver con alguna pregunta con el profesor, con Rodolfo, yo quiero permitirles leerles algo que está publicado en un libro nuestro, mío, que se llama Visiones del País del Silencio, que seguramente no lo podría decir con la emoción con que fue escrito. Entonces, por eso me permito leerlo. Esto fue después de estar 5 años con el pueblo Huichí, cuando por primera vez yo ya sintiendo que la historia me había derrotado, que llegué definitivamente tarde, porque ya no existía más la música de los huichís, cuando un viejito me dijo, yo también sé una canción. Y entonces ahí empezó todo ese descubrimiento fascinante, maravilloso, que nos llevó por tantos países del mundo y que nos llevó a documentar de alguna manera, a poder recuperar la música de los pueblos chané, chorote, Nibaclé y en alguna medida chané y abaguaraní. Entonces, me apareció una luz distinta y no sé si es que voy a poder leer bien. Un hombre de unos 70 años, muy compuesto, anciano pero muy erguido, en su viejo pantalón oscuro y su saco crema hecho hilachas, inconcebiblemente limpio, andando por esos tierrales con voz serena. Su cabellera blanca y abundante ondeaba apenas al viento, picoteado de arena, como una bandera en ciernes sobre su rostro inmutable. Si querés, vení mañana a mi casa y te la voy a cantar. Al día siguiente, a la nochecita, estuve en la casa de Quiotiayís con mi grabador y mis ganas casi exhaustas de escuchar una canción. Comenzamos a conversar. Él hablaba un español pausado y entendible. Después, despacito, comenzó a cantar un canto sin palabras. Eso cantábamos para los catinajes, los bailes de la época de la algarroba, de la alegría. Y luego otro y otro. Por fin me dijo, ahora te voy a regalar una canción. Es de los chulupices. Antes íbamos a los ingenios, gentes de todas las razas, y cantábamos todos juntos, desde el atardecer hasta la madrugada a veces. Aprendíamos las canciones de los otros, nos prestábamos la alegría era para todos, nos prestábamos las canciones y tenían que devolverlas solo cuando no las queríamos más, como no se gastan. Yo tengo canciones prestadas de los chorotes, de los pilagases, como yo las cuido y las canto, no se las he devuelto más. Y algunos tendrán las canciones mías, que soy mataco, pero eso es para adentro, porque ahora
ya no cantamos más. Ya, 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 ya. Sí, cantás, pero no te duele. Ella se ha ido, tiene que dolerte. Si ya se va, ya compa y claro, ya tenés que repetirla muchas veces hasta que de verdad salga el dolor. ¿Entiendes? Le prometo que la voy a estudiar. Pero, ¿y el resto, abuelo? La otra parte te la voy a enseñar el año que viene. ¿El año que viene? Sí, el año que viene, para esta misma época, cuando vengas a visitar. Al año siguiente, puntual, solo con algunos días de diferencia, para la misma época, estuve en su casa de Ramas. Casi como una travesura, casi como una reverencia, le llevaba un traje gris celeste casi nuevo, el más lindo que tuvo mi padre en su vida y que le había quedado estrecho. Por lindo o por la loca esperanza de entrar un día en el traje, lo había guardado por siempre y ante mi insistencia me lo entregó para el abuelo, que desde hacía un año, en un reflexivo y largo acto de amor y de confianza, me estaba regalando nada menos que una canción. Pero, ¿será que me la regalaba? No me la prestaba, porque él ya no la cantaría más. De esa manera yo no quería una canción. Me pareció una imagen imposible, la de Kiotiayis cantando ante un público que lo respetaba, que lo escuchaba, que de pie lo aplaudía, la imagen premonitoria de un futuro que la historia ya nos había robado. Kiotiayis murió antes de que pudiéramos concretar Argentina indígena. ¿Quién podría olvidarlo? Bastión de la raza de los antiguos, caminando erguido con su limpio saco claro, modelado por Nilataj, tallado por la herramienta de Tocuaj, aparición de las aguas de Huichilaj, reluciendo la faz oscura, los ojos húmedos y la cabellera blanca, embrión de la tierra, caminando erguido sobre el olvido hacia un destino en el que todos, toditos los de distintas razas, puedan prestarse la alegría, porque se prestan la danza, porque se prestan el canto. Es decir, la vitalidad que tienen estas expresiones culturales que pertenecen a un origen que seguramente han sido vitalizadas por una vertiente primaria. Después, si aparecen y si se hacen potentes y hasta invasoras, es porque hay algo adentro nuestro que se proyecta, que se materializa, que se manifiesta en esa danza o en ese canto. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con la danza de los caporales? ¿Qué es lo que nos pasa como mestizos, como gente que en muchos casos quisiera ascender en la pirámide social, que quisiera blanquearse, que quisiera tener un látigo y una bota, dejar la hojota? Reciencito nomás escuché a una coplera que decía, hombre de hojotas,
quiero que sea de botas, de billetera bien llena, que también tenga Toyota. Hasta dónde nosotros, mestizos, hasta dónde nosotros, frutos de esta confluencia, que muchos dicen que nunca termina de ser, porque venimos de dos vertientes distintas. Yo pienso que a veces podemos ser plenamente las dos cosas, ¿no? Pero hasta dónde no queremos esgrimir el látigo y usar la bota, esa que no usa el indio, esa que el indio siente como aquello que lo pisotea, que lo subyuga, que lo somete. Entonces, ¿qué pasa cuando el ritmo se nos mete en la sangre, en la piel, la melodía? No hablemos de las letras, porque yo no puedo escuchar más de 2 o 3, son repetitivas, no siento que tengan una poesía, que describan una realidad de verdad, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con eso que está pulsando por salir del imaginario? ¿No será que nosotros en algún lugar queremos tener un capanga, un mayoral, un caporal? ¿No será que en algún lugar nos identificamos, los que lo bailamos así, en medio, qué sé yo, de una fiesta? Tal vez no, pero los que se visten no querrán de alguna manera sacar esta cosa medio consciente, medio inconsciente, que tiene que ver también con el consumo, que tiene que ver con una sensualidad que a nosotros nos viene impuesta por los medios de difusión y que tiene que ver con las corporaciones que imponen la producción de la música y el consumo. Yo el otro día veía que una cantidad de sayas, entre comillas, enganchadas, tenía 1.300.000 vistas. Es decir, ¿por qué todo esto? ¿No será que hay algo en nosotros que de alguna manera se expresa ahí, más allá de ese origen? ¿Por qué nosotros no podemos cantar estas cosas de los chulupíes, de los pilagases? ¿Por qué no podemos hacer las danzas con este sentido de la integración con los otros planos que hacen los chanés, los sabaguaraníes, y que solamente lo tenemos como una pequeña aparición, una manifestación casi exótica en medio de nuestras danzas? Es la pregunta que me hago y que les hago, ¿no? Que nos hago como argentinos, como latinoamericanos. ¿Qué nos pasa con las danzas y con los cantos que están en otro idioma al que nosotros casi no podemos acceder más que con una sola palabra, con los pasos danza que tienen que ver con el diafragma, con ese consustanciarnos con la tierra? ¿Qué nos pasa con eso? ¿No será que estamos separados, divorciados de alguna manera de la tierra y de ese percutir que nos hace parte? Es una pregunta que me hago, que les hago y que nos hago. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Hermosa, hermosa exposición. Me quedo con una frase tuya. Abrir horizontes, ¿no? Este trabajo de rescate de nuestros pueblos originarios, en este caso te fuiste hacia nuestro viejo y querido y tan poco mentado Chaco Hualamba. Soy nativo de la zona, entonces crecí, si bien de raíz europea, crecí con esa cultura y fui criado en esa cultura porque las personas, mi madre trabajaba fuera del hogar, trabajaba en una empresa, entonces mis madres de crianza fueron todas de esa etnia aba-guaraní, así que conozco. Las cuñas. También, sí, las cuñitas para mí fueron madres y hasta aprendí a manejar el cuchillo con algún novio de alguna cuñita, pero más allá de esto anecdótico, sí, realmente me quedo con este concepto tuyo de abrir horizontes.
estamos complicados de horario, va a venir otra mesa y necesitamos convertir el video mientras llegan nuestros futuros participantes en la mesa que sigue. Quiero decirles que ha sido un verdadero placer. Realmente los tres son brillantes, los tres han hecho una exposición que estoy más que seguro que va a levantar polvareda y tierra, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y por eso me quedo con este concepto de Silvia. Nos va a permitir abrir horizonte, nos va a permitir tomar distintas posiciones, nos va a permitir mirar desde distintos puntos de vista, colocarnos nuestra posición de observador en distintos puntos de la mesa, para que podamos llegar a un entendimiento mutuo. Y realmente creo firmemente desde muy niño que si hay algo que nos va a unir en este mundo es la cultura. Si hay algo dentro de la cultura que llama a la unión de los pueblos es la danza. Entonces, poder poner sobre la mesa estas cosas que nos pasan, las cosas buenas, las cosas malas, pero que nos demos el tiempo de discutir, que nos demos el tiempo de debatir, que nos demos el tiempo de mostrar, me parece que es fabuloso. Y quiero agradecerle a la Academia Nacional de Folclore, a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, al gobierno de la provincia de Jujuy que nos apoya en este hermoso simposio, que nos den la posibilidad de poner sobre la mesa estas cuestiones. Esta mesa da para hacer un congreso de varios días solamente hablando de este tema. Pero bueno, el tiempo es tirano. Me voy increíblemente satisfecho. Ya estoy hablando demasiado, pero realmente nos quedamos sin tiempo. Pero Darinka, una brillante exposición de vuelta, piel de gallina por todas esas cosas que me has llevado a la vida de niño, al igual que Silvia, me has llevado a escuchar a estas personas que han sido parte de mi crianza. Y, profe Rodolfo, nada, sabés de mi admiración por vos, de tu trabajo, de provenir de esa academia que tan dignamente dirigís. Soy ex alumno de Guairamullo y lo digo con muchísimo orgullo y lo he dicho, han sido quienes me introdujeron en el folclore y en la vida del folclore, han sido precisamente esa familia de esta persona, ¿no? Entonces, nada, tiene un lugar muy especial en mi corazón. Les agradezco a los tres. Quisiera que nos mantengamos en contacto porque tenemos mucho más que hablar de la danza folclórica y mucho más por hacer, y voy a hacer algunas propuestas al respecto en el seno de la academia para que podamos seguir profundizando estas cosas que hoy hemos tocado tan por encimita, pero bueno, ese es el concepto del simposio, tocar un tema para después poder profundizarlo con otras metodologías, con otras formas. Los tengo que despedir. Agradezco, bueno, a la directora de Cultura que anda por ahí atrás y a Gastón, que técnicamente nos han estado apoyando en esta transmisión. Muchísimas gracias. Me voy, permítanme usar un término que no es común para mí, pero que siento en este momento. Me siento iluminado por los tres. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Un placer haber compartido. Muchas gracias. Honradísima. Gracias, gracias.